Bueno, resulta que en los últimos años hemos visto una avalancha como de avances fortalecidos enormemente en la web como plataforma de contenidos y de aplicaciones. Los navegadores hoy en día son mucho más potentes, JavaScript ha madurado mucho, eh, WebAssembly se ve como en el horizonte, es algo que se está hablando mucho, y ciertamente se siente como el comienzo de un nuevo capítulo como para la web. Y probablemente muchos de nosotros ya estamos sintiendo como esa explosión de nuevos frameworks y de servicios web como en API. El día de hoy vamos a conocer qué es Jamstack y cómo empezar, ¿cierto? Pero Jamstack no es una tecnología específica, ¿cierto? En sí misma. No está conducida por una gran empresa como Facebook, Google, como tal. Y tampoco hay como un organismo de estándares que lo controlen o lo definan. Ya está, Jamstack en sí es como un movimiento, es como una colección comunitaria de mejores prácticas y flujos de trabajo que nos dan como ese resultado de sitios web como de alta velocidad y en los que es un placer trabajar. Eh, Mi nombre es Cristian Monero, soy JavaScript Developer. eh, Me considero como un constructor de comunidad. Actualmente soy coorganizador de Medellín JS, que es la comunidad como más grande de Latinoamérica en JavaScript. Somos ya casi los 6.000 desarrolladores. Tenemos eventos virtuales, pues por esto de la pandemia, en los últimos 2 miércoles del mes. Este miércoles que viene es uno próximo y el de arriba como tal. Pero normalmente lo hacemos presenciales y tenemos como un montón de actividades referentes como en JavaScript. También soy como productor de Commit FM, que es un podcast en el que hablamos de programación, un montón de cosas orientadas como en ese estilo. Y me pueden encontrar en toda red social, en cualquier lugar, con Cristian Moreno, así como está en la página, ¿cierto? Facebook, Instagram, Gmail, Hotmail, Twitter, LinkedIn, YouTube, en todos lados estoy así. Si llego tarde a una red social, posiblemente no la encuentre. Entonces, Jamstack en su núcleo es como simplemente un intento de dar un nombre a un conjunto como de prácticas de arquitectura ampliamente utilizadas. Jamstack nos da como una palabra para poder comunicar una amplia gama de estas decisiones de arquitectura, ¿cierto? Como lo expliqué ahorita, Jamstack no es no es un conjunto específico de herramientas, sino que es como una forma moderna de crear sitios web y de crear pues como aplicaciones web. ¿De dónde viene Jamstack o Jam? Pues de estos tres conceptos en su núcleo. Tenemos JavaScript, que básicamente es como todo el lenguaje de programación, pues como dinámico, que nos permite hacer como requests, ciclos de vida, consultar información, hacer lógica, todo ese tipo, ¿cierto? Tenemos las API, que lo que nos permite es conectarnos a servicios de terceros, a nuestros propios servicios, obtener información y guardar información y todas estas cosas. Y el markup, que básicamente es un template que se va a preconstruir en tiempo de desarrollo o tiempo de build, que nos va a permitir pues como agilizar enormemente nuestra construcción. Entonces de ahí viene Jamstack, pues de JavaScript como tal. JavaScript, APIs y markup, ¿cierto? Esto es como excelente, ¿cierto? Pero, ¿qué significa como todo esto en la práctica? Resulta que durante mucho tiempo el uso de un CMS fue como la norma. Organizábamos como los esfuerzos de desarrollo y nos daba le daba como a los clientes como esa autonomía para administrar su sitio. Pero eso fue hace más de 4 años, por decirlo de alguna manera. Y muchos de los desarrolladores, pues nosotros como desarrolladores, hemos sentido ese dolor de trabajar con un CMS tradicional, ¿cierto? Como es WordPress, Drupal, y que en algún punto nos dábamos cuenta que se estaban volviendo cansones, engorrosos y se estaban volviendo poco amigables, se estaban volviendo muy estrictos con las cosas y tenían problemas como de seguridad, como WordPress y un montón de cosas.
Entonces, gracias como a los navegadores modernos, también a los generadores de sitios estáticos, los CDNs y las API, ahora vemos que los desarrolladores web pasan más aplicaciones del lado del servidor hasta modulares más del lado del front, ¿cierto? Entonces esto es como lo que busca Jamstack, cambiar de lado toda la cara del backend a utilizar más el front como nuestro stack más corto, ¿cierto? En general, casi todos estos nombres que vemos ahí abajo describen la misma cosa en sí, y es que Jamstack es como una forma de crear sitios, es una forma de hospedar sitios y es una forma como de publicar sitios, ¿cierto? El término Jamstack apareció pues como en un momento conveniente para mí porque estaba como empezando a descubrir exactamente todo este tipo de cosas al momento de trabajar pues en proyectos en mi empresa y personales. Y encontrarme con un stack más corto en el que no incluyera tantas partes de desarrollo web tradicional y no cosas como tanto backend, cosas así, me daba a entender que como que no estaba tan solo en el mundo y que tenía, digamos, un camino adecuado para hacer, ¿cierto? Pero entonces, bueno, ya sabemos que Jamstack es como un montón de cosas así, ¿cierto? Pero ¿cuándo podríamos decir entonces que nuestro sitio no está construido con Jamstack, ¿cierto? Vamos a primero a entender cuándo un sitio no está construido con Jamstack, como para que luego veamos qué es lo que nos da Jamstack. Entonces, un sitio construido con Jamstack, un sitio que no está construido con Jamstack, perdón, es un sitio como que usa un CMS del lado del servidor, como WordPress, Joomla, Joomla, ¿cierto? O Squarespace como tal, ¿cierto? Tampoco es construido nuestro sitio si utilizamos una single page application que utiliza render isomórfico para crear estas vistas en el lado del servidor, pero en el momento de ejecución. Pues es decir, usamos un single page application, pero estamos construyendo las vistas en el momento que el cliente la solicita. Y tampoco es una aplicación Jamstack cuando utilizamos un web monolítico que funciona pues como del lado del servidor, como en base como a Ruby, Node, otro lenguaje backend, ¿cierto? No es como Jamstack. Pero entonces, ¿como cuándo o cómo es la línea del tiempo de Jamstack? ¿Desde cuándo se habla o por qué se está hablando como de Jamstack en sí? Resulta que por allá en el 2015 los sitios estáticos se estaban volviendo a ser populares lentamente después de que surgieron de las ruinas en los primeros años como en la web, ¿cierto? Este resurgir surgió debido a la popularidad de ciertos sistemas de generadores de estáticos como lo es Jekyll. Se hizo muy popular porque Jekyll lo utiliza GitHub para sus GitHub page. Entonces empezó como a popularizarse nuevamente el tema de los sitios estáticos. Para el 2016, un pequeño grupo como de desarrolladores crearon los sitios estáticos o creían que los sitios estáticos no tenían que ser estáticos, que podrían ser dinámicos. Entonces, cobra como el término de Jamstack. Digamos que en ese entonces, ese grupito de gente se reunió, estaba Matt Bielman, que es el creador de Netlify, y otra gente, y dijeron como, hey, estamos haciendo cosas que no tienen que ver como con solo estáticos, pongámosle un nombre y pues, decidieron hablar como de Jamstack en sí. En el 2017, los sitios estáticos ya no eran tan estáticos, ¿cierto? Sino que se comienza a priorizar en la importancia del rendimiento, la escalabilidad, la experiencia de desarrollo, ¿cierto? Toda esta moderna revolución, pues como web, ofrece un montón de funcionalidades que hacen que incrementemos nuestros sitios y aplicaciones de forma estática a formas hiperdinámicas como tal, ¿cierto? Entonces, empresas como Sequoia Capital, Mailchimp, Red Bull, son las primeras grandes empresas en construir proyectos en Jamstack. Estaban dejando de construir todo su stack completo, mandando a un servidor, sino que ya, digamos, hacían serverless y un montón de cosas que más adelante vamos a conocer porque veían que les daba todo el potencial. Para 2018, herramientas como Netlify, Gatsby, Contentful
ayudaron a promover pues como el término de Jamstack y la comunidad empieza como a crecer rápidamente. Entonces esto fue también el año en el que se hizo la primera Jamstack Conf en el mundo, ¿cierto? Y para el 2019, pues yo fui a la Jamstack Conf, súper chévere, conocí todos los puentes de San Francisco, muy divertido y se ve que hay un potencial de muchas empresas construyendo como eso. Ahora, el 2020 creo que es un tema que todo el mundo está hablando y hay que ponerle mucha atención. Ahora, aquí vamos a ver una guía rápida como de comprender las diferencias claves entre los dos enfoques, entre el enfoque Jamstack y el enfoque tradicional, ¿cierto? Vamos a ver como cuáles las diferencias en un request. Vamos a empezar entonces con el request tradicional, ¿cierto? Vamos a comparar muy rápidamente un step tradicional con el de Jamstack. Entonces, solo analizaremos como un momento y vamos a pensar que vamos a hacer un request hasta que el usuario pueda ver de nuevo un sitio, pues pueda ver el sitio completo, el sitio web como tal, ¿cierto? Hay que hacer una aclaración aquí y es que esto es una simplificación como de todo el proceso detrás, pero lo que quiero lograr con esto es evidenciar como esos pasos que podemos encontrar cuando trabajamos con un step largo o un step tradicional o un monolítico normalmente. Entonces, sucede así, el usuario hace un request, ¿cierto? Posiblemente pasa este request a través de algunos recursos que están en un CDN, como lo vemos en el segundo cuadrito. Pero es más probable que estos estén llegando a un servidor backend que yéndonos muy bien se encuentran detrás de un balanceador de carga, ¿cierto? Estos balanceadores de carga tienen una lógica que nos va a permitir enrutar el request a uno o a varios servicios web que tenemos. Y finalmente, ese request necesita de una información que está en una base de datos, por lo cual debemos hacer un llamado en lo posible a una sola base de datos. Entonces, si vemos ahí, hay que hacer muchos pasos. Solicitar el CDN, pasar por el balanceador de cargas, enviar al servidor y pasar a la base de datos. Cuando tenemos todos esos datos, hay que volverlos otra vez al usuario. Hay que devolverlo al servidor web, pasar por el balanceador de carga, pasarlo al CDN y enviarlo al navegador. Son bastantes pasos como tal. Si lo comparamos ahora con Jamstack, hacemos el mismo request, ¿cierto? Luego vamos al CDN. Pero a diferencia del tradicional, este ya tiene la vista preparada y lista para ser entregada como request del usuario. Entonces nosotros vamos a ahorrar completamente todos los demás pasos porque ya tenemos el render ahí, ¿cierto? Entonces el CDN va a devolver la plantilla y así hemos terminado, ¿cierto? Entonces es demasiado simple y corto y esto emociona demasiado. O sea, nos estamos ahorrando, digamos, 3 pasos que nos está haciendo como tal. Y es bastante rápido porque recuerde que nuestros sitios están en un CDN. Entonces los CDNs están en todos lados del mundo como tal. Entonces, veamos cómo, pues llegamos a las conclusiones de cuál es como un Jamstack y tradicional, ¿cierto? En tradicional, la construcción y el alojamiento están acoplados. Un usuario solicita una página, el archivo se procesa y se sirve después de una serie larga de interacciones entre una base de datos, código, servidor, navegadores, caché, sin fin de cosas. Por lo general, las actualizaciones se envían a los servidores a través de FTP. Eso ahora, pues, digamos, hace unos 4 años como tal. Ya hoy en día, pues, teniendo un pipeline chévere, podemos hacer integración continua. Y actualizaciones como de contenido se enviaban a través de CMS tradicionales, como lo dijimos ahorita, WordPress o Drupal. Mientras que con Jamstack, la construcción y el alojamiento están desacoplados. Un usuario solicita una página, el archivo ya está compilado y se envía directamente al navegador desde un CDN, o sea, no tiene que hacer más cosas. Las actualizaciones principalmente se
se hacen a través de Git porque pues hacer un commit va a generar un build como tal. El sitio se va a construir completamente como a través de herramientas de construcción modernas, como los generadores de sitios estáticos. Y las actualizaciones se van generando a través de Git, posiblemente, o de un CMS estático. O sea, nosotros podríamos utilizar Git como nuestro CMS y podríamos obtenerlo. Pero entonces veamos como qué es la magia que ocurre dentro del stack en sí de Jamstack, ¿cierto? Estamos viendo aquí la misma solicitud que pasa por un CDN y luego nos va a devolver algo, que eso fue lo que acabamos del tradicional, ¿cierto? Pero lo que sucede más a fondo es que los sitios Jamstack pueden estar enriquecidos con muchos otros servicios de APIs o de microservicios, como pueden ser Cloudinary, Firebase, Mailchimp y infinidad de APIs que hoy hay en día en el mercado. Entonces, estas solicitudes pueden ir directamente al usuario o podrían estar pasando por el CDN. Entonces, nosotros podríamos precargar información de estas APIs y mandarlas al CDN para que estén ya precargadas, o podríamos interactuar tranquilamente a la API. La magia realmente ocurre al momento de hacer el build, ¿cierto? Allí es donde podemos aprovechar estos microservicios, orígenes de datos y precargar todas nuestras páginas en un CDN a través de, pues, como de páginas estáticas. Entonces, esta es la parte más de ecuación la parte más de ecuación de todo, la parte más importante de esta ecuación. Y es que nosotros estamos preconstruyendo nuestro sitio web en tiempo de compilación, estamos haciendo el build, construimos nuestras páginas que necesitamos, así que va a ser mucho, mucho más rápido. Y al final del día, cuando el build es terminado, pues el sitio web está generado de forma estática. Va a ser llevado nuevamente a un CDN para que podamos acceder tranquilamente, pues el usuario puede acceder tranquilamente. Entonces, a menudo desglosamos como los beneficios de Jamstack en 4 categorías principales, que son como mejorar el rendimiento, la seguridad, el escalado es más barato y va a mejorar la experiencia del desarrollador. Realmente mejora el performance, es la primera razón por la que las empresas cambian a Jamstack, ¿cierto? Porque construir o esperar a que las páginas se construyan sobre la marcha, yendo como al backend, con los datos, tal cosa, y devolverlos cuando yo podría tratar de minimizar esos tiempos para el primer byte y hacerlos en el momento de compilación. O sea, si yo compilo mis páginas con la información inicial que se va a cargar, me estoy ahorrando el primer byte y esto va a ser bastante rápido a través de que se van a servir de CDNs como tal. Tenemos un fácil escalamiento, ¿cierto? Y es que cuando nuestro despliegue equivale a un stack de archivos que se pueden servir en cualquier lugar, el escalamiento es una cuestión de servir esos archivos en más lugares. Como son, digamos, archivos HTML, escalar es tan fácil como mando más CDNs y escalo tranquilamente porque son solo archivos estáticos. Entonces, nuevamente aquí los CDNs son perfectos para esto y con más frecuencia incluyen pues como un escalamiento en todos sus planes. Entonces, hay otro beneficio que venimos, ya llevamos 3 con este, y es que Jamstack consiguió como una alta seguridad. Resulta que como ya estamos trabajando con muchos de nuestro código no solo es más orientado como al front, delegamos muchas responsabilidades a APIs de terceros y estos ya brindan una seguridad y tienen bastantes controles que les exigen muchas gobernaciones para poder pues, salir como tal. Entonces, con los procesos del lado del servidor, resumidos como en APIs y microservicios, las áreas de ataques se reducen porque ya únicamente estamos utilizando nuestro frontend y va a ser más cortico como tal. También se pueden aprovechar la experiencia en el dominio de servicios de terceros y expresados como para mejorar en sí, pues como toda esta seguridad. Finalmente, la mejor experiencia del desarrollador, pues mejorar la experiencia del desarrollador es vital y eso se hace pues por medio de herramientas web modernas que nos van a permitir pues como utilizar estándares
web de hoy y del mañana. Por ejemplo, herramientas como Babel, Post CSS, Webpack, entre otros, nos permiten, pues, como además de automatizar procesos build, hacer cosas como el futuro que, digamos, los navegadores no pueden soportar, sino que como desarrollador las utilizamos, pero al momento de hacer como todo este build, las estamos transformando en que sean compatibles para cada navegador. Entonces, hacer esto es muy interesante, es programar un sitio pues como con Jamstack debido como tal, ¿cierto? Entonces, ya entendimos un poco como Jamstack, que cuando un sitio no está construido con Jamstack. Sabemos que Jamstack no es una arquitectura, sino que es como un kit de herramientas que nos va a permitir hacer sitios web mucho más rápidos, más escalables. Y en resumidas cuentas, Jamstack lo que nos va a hacer es que precompilamos los sitios de forma estática y nos va a ahorrar una larga cadena en el request como tal, ¿cierto? Entonces, muchos de ustedes pueden ser nuevos con la idea de Jamstack, ¿cierto? Y podrían de pronto estar un poco como abrumados en este punto. Pero saber por dónde empezar es a veces la parte más difícil. Entonces, lo primero es que recordemos que estamos hablando de desarrollo centrado en el frontend, ¿cierto? Eliminamos toda la parte del backend porque ya ahora utilizamos un CDN y vamos a utilizar como APIs y un montón de cosas para desplegar. Entonces, lo más importante que debemos saber es HTML, CSS y JavaScript. Si ya tienes estos dos temas pues como chuleados, hay dos caminos. Uno va a ser un nuevo proyecto y el otro va a ser migrar un proyecto actual. Entonces empecemos por un nuevo proyecto, ¿cierto? Comenzar desde cero es como la mejor manera, digámoslo así, de construir un Jamstack puro, ¿cierto? Porque nos va a permitir realmente escoger como todas las piezas necesarias como para crear lo que queremos a nuestro gusto. Como expliqué anteriormente, la construcción y el hospedaje pues, están desacoplados. Entonces, lo primero que queremos decidir es qué vamos a usar para construir nuestra aplicación, ¿cierto? Entonces, como en este moderno ecosistema de frontend, hay un montón de herramientas relevantes como para hacer JavaScript en sí, ¿cierto? Hay un montón de herramientas, frameworks, librerías, pero claramente hay unas que se destacan. Entonces, en JavaScript, hoy por hoy está en todas partes, ¿cierto? En todo lugar. Es notable, pues, como la evolución de estos frameworks están trabajando. Estamos trascendiendo el mundo de los navegadores, pues, como para convertir nuestros sitios de single page application a aplicaciones web progresivas, aplicaciones móviles y un montón de cosas más, pues, cosas JavaScript, ¿cierto? Al año pasado no le buscáramos más allá como de la suprema, de la santísima trinidad, por llamarlo así, ¿cierto? Que era React, Vue y Angular. A hoy 2020, digamos que está entrando un competidor, digámoslo, fuerte, que se llama Svelte, ¿cierto? Que tiene con otro paradigma, entonces digamos que esta diapositiva hay que actualizarse un poquito para meter ese otro como tal. Entonces, al igual, yo recomendaría aprender los conceptos básicos de JavaScript, a pesar de empaparse como en un tema de frameworks como tal. Pero también recomiendo aprender estos frameworks para poder utilizar generadores de sitios estáticos que lo van a permitir. Entonces, vamos a conocer que existen los generadores de sitios estáticos que básicamente lo que aplica son plantillas y generan una estructuras de archivos HTML puramente listos para ser entregados a los espectadores. Entonces tenemos que hay un montón de CMS, de generadores de sitios estáticos ahora, y está, por ejemplo, Gatsby y Next.js están para React, Nubs y Grimson están para Vue. Angular tiene uno nuevo que se llama Scubble y Svelte tiene uno nuevo que no me acuerdo el nombre de él, ¿cierto? Entonces, el camino es, ya sé JavaScript, entonces aprendo un framework de estos de JavaScript, digamos que me voy con React, entonces utilizo un generador de sitio estático como estos. Puede ser Gatsby, que es muy importante. Ahora queremos nosotros conectarnos con un CMS o utilizar funcionalidades pues como un backend as a service. Entonces,
Para eso tenemos los CMS estáticos, los headless CMS que nos van a permitir desacoplar muchas cosas. Los CMS son muy buenos para administrar permisos de usuario, roles y editor, pues como de contenido, pero son muy feitos en el frontend. Entonces le mochamos la cabeza y ahí queda headless, ¿cierto? Entonces, básicamente asociamos que todos estos CMS nos entregan una API para nosotros consumirla y hacer las cosas como queramos. Entonces, si estamos creando un pequeño blog por nosotros mismos, ¿por qué no usar, por ejemplo, Hugo como para generar nuestro sitio, implementarlo en Netlify, usar Netlify Fonts o Static Man para comentarios, ¿cierto? También podríamos utilizar Ghost como nuestro CMS sin cabeza y desplegarlo en Netlify, ¿cierto? Todo esto como para hacer blog. Definitivamente no hay como escasas opciones como para hacer blogs hoy en día. Si quisiéramos algo más enterprise, algo más empresarial, la mejor camino, pues un camino más aceptable podría ser que queremos utilizar Nets o Nodes para aplicaciones estáticas como tal, para mejorar el SEO y cosas así. Podríamos utilizar Contentful como nuestro CMS y un montón de variables podríamos obtener con Contentful, como que nuestro contenido puede estar en una PWA, en una aplicación de escritorio, una web, ¿cierto? Va a servir todo este dato. Y si quisiéramos crear como una tiendita o una tienda, ¿por qué no priorizar como nuestro rendimiento con archivos generados estáticamente, con, por ejemplo, Jekyll, y agregamos un sistema de administración de contenido como datos MS, Forestry, y conectamos simplemente una solución de comercio electrónico como Snippy Card o un montón de cosas más, ¿cierto? Entonces, ya tenemos el stack, front, back, tenemos el front de JavaScript, el framework con React, el sitio estático con con Gatsby, y utilizamos algunas de las otras cosas como tal. Entonces aquí tenemos ya que podemos adicionarle un montón de herramientas de terceros, ¿cierto? Entonces podemos utilizar WebStab y serverless como para manejar multitud de funciones de backend como para mejorar nuestra aplicación. Podríamos utilizar también como Snippy Card, Fotio, Molting, como un botón de compras para manejar nuestro comercio electrónico, herramientas como FormKeep, Timeform, incluso Netlify como para construir, implementar y hospedar nuestro sitio. Y un montón de herramientas más que nos van a permitir pues como manejar más y convertir nuestro sitio estático en un sitio hiperdinámico como tal. Entonces, el ecosistema de Jamstack es muy, muy grande. Hay demasiadas cosas hoy en día en Jamstack. Aquí podemos ver una gráfica tranquila, pues muy cortica, se las voy a resumir, y es que podemos ver que hay un montón de herramientas para utilizar APIs, como pueden ser Com, Prisma, Firebase, Heroku. Podríamos estar utilizando APIs como REST, GraphQL, ¿cierto? Headless CMS como Contentful, y un montón de cosas, pues, en la gráfica pueden ver. Igual en el video les va a quedar, pero hay un montón de herramientas. Yo quiero compartir esta gráfica que Matt Biilmann, el creador el CEO de Netlify, compartió en la JamstackConf de Londres el año pasado, y básicamente muestra el uso de herramientas que se están dando los desarrolladores de sitios web que están desplegados dentro de Netlify. Entonces, básicamente no sé si se alcanza a ver bien, pero básicamente esta gráfica nos muestra que Gatsby está incrementando a mucha escala el crecimiento del desarrollo web y está siendo atractivo por el tema de React como tal. Les quería mostrar un demito cortico, pero no va a quedar tiempo, entonces vamos a comenzar a contar cómo es el otro punto. Si quisiéramos migrar nuestro sitio, tendríamos que utilizar un cosito se me va la palabra, se me fue, un proxy para nuestro sitio web, y estaríamos ayudando como a mejorar, pues como el render. Les quedo viendo el demo. Entonces, ¿cuándo no usar Jamstack? ¿Cierto? Básicamente, si todos los desarrolladores de su empresa o con los que usted trabaja son como
leales o casados con algún CMS, una tecnología, no tienen experiencia usando alguna herramienta, biblioteca o frameworks, definitivamente eso les va a agregar 2 o 3 semanas más en la línea de tiempo para lograr esto, ¿cierto? Es posible que desee como considerar esto como para un proyecto futuro. Entonces, en resumida, usted podría utilizar Jamstack tranquilamente en cualquier momento si su equipo está preparado para aprender cosas nuevas. Gracias, Cristian. Oye, una pregunta, Cristian. Nos Dime. quedan 4 minutos. Ya iniciamos 5 minutos para las preguntas y sesiones. ¿Quieres que continuemos con la sesión? ¿La quieres terminar o quieres que empecemos con las preguntas? Nos quedan poco más de 4 minutos. Ya va. Acá está la lista de recursos, se los va a compartir y no es más, pues ya les dejo a ustedes el micrófono abierto para que hagan preguntas. Muy bien. ¿Ya están activados todos? Daniel, Kevin, Fernanda, bienvenidos. Andrés, creo que no estás activado, pero no sé si tengan alguna pregunta o quieran compartir algo, dialogar con Cristian. Pues ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, no, o sea, no sé de qué para un tamaño de un proyecto donde estemos hablando, pues no sé cómo calcular o cómo expresar el tamaño de un proyecto ya grande, si es recomendado utilizar, por decir algo, Gatsby con Netlify para desplegar los CNs y toda esa cuestión. Sí, pues hoy en día las herramientas bancos van mejorando como tal. El problema que tiene los generadores de sitios estáticos es que si modificas algo en una página, te toca reconstruir todas las páginas, todas completamente. Pero ahora, por ejemplo, Gatsby tiene algo que se llama Gatsby Cloud, que te permite hacer builds incrementables. Entonces, si tienes 10.000 páginas ya construidas, que te puede costar un tiempo, y si solo modificas una, él únicamente va a compilar y a construir esa página. Entonces te va a reducir todo el tiempo de construir 10.000 páginas, sino que solo te va a construir una. Entonces van mejorando como tal. Nosotros tuvimos un sitio que es bastante grande, que se llama Impossible Foods, que tiene muchas páginas, tiene muchas herramientas, tiene Elasticsearch, tiene Contentful, tiene Firebase, tiene Shopping, ¿cómo se llama? Shopify y un montón de cosas. Y esto es bastante grande. Y estamos utilizando Gatsby tranquilamente, Gatsby Cloud, y nuestro build para construir un sitio se está demorando 1 minuto, 2 minutos. Entonces es simple. Excelente, gracias. ¿Otra preguntita tiene? Y te decía que el ejemplo hoy, no, independientemente de que NTT tenga o no ese licenciamiento, esa capacidad técnica para hacerlo, yo tengo un equipo que es de NTT y me conecta al correo. Claro. Esa es otra pregunta ¿No? para seguridad. Ok, escuchaba como alguien hacia lo lejos, pero se me hace que están en otro tema. Sí. Bueno, mira, Eso se puede saber en estos momentos qué tanto se utiliza para aplicaciones empresariales. quería O sea, decirles, antes de que continuemos, quería agradecerte, Cristian, porque nos queda menos de 1 minuto y muy probablemente se vaya a cortar por la enorme participación. Adelante, Andrés, para no interrumpirte. Muchas gracias y estamos muy contentos de que hayas participado y compartido tu experiencia. Adelante, Andrés.